y Asuntos Políticos proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 60 municipios del estado de Tlaxcala a través de sus ayuntamientos para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales adecúen y publiquen su normatividad reglamentaria en materia de movilidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º transitorio de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Tlaxcala. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa, la motocicleta no es un símbolo de riesgo ni un vehículo de sospecha, sino un medio legítimo de movilidad que acerca al trabajo, a la escuela y a la vida cotidiana a miles de familias tlaxcaltecas. Dignificar a quienes la conducen con responsabilidad, cumpliendo sus obligaciones y cuidando su integridad y la de los demás, implica reconocer su derecho a transitar seguros y sin estigmas por las vialidades de nuestra entidad. Las autoridades municipales tienen el deber de armonizar sus reglamentos para garantizar condiciones viales justas, infraestructura adecuada y una cultura de respeto mutuo. La movilidad es un derecho humano y su ejercicio exige corresponsabilidad, educación y leyes vivas que protejan la vida de todas y todos los que estamos en las calles de Tlaxcala. Agradezco la presencia del Consejo Estatal de Motociclistas, Guerreros de Acero de Tlaxcala, Vagos de Tlaxcala, Camellos de Tlaxcala y Roncking Point. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, Asamblea Legislativa. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 65-080/2025, que contiene la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 60 ayuntamientos del Estado a que publiquen y o adecúen sus reglamentos en materia de movilidad, para que en cumplimiento con el artículo 3º transitorio de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, procedan sin demora a armonizar su normatividad reglamentaria en términos de lo dispuesto por dicha ley, presentada por la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez para su estudio y análisis y dictamen correspondiente, en cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva en lo relativo al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción tercera, 78, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracción vigésima, 38, fracciones primera, séptima y octava, 57, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Primero, con fecha 22 de mayo del año en curso, en sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía, la presidencia de la mesa directiva instruyó al secretario parlamentario para que turnara a la comisión que suscribe la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 60 ayuntamientos del Estado a que publiquen y adecúen sus reglamentos en materia de movilidad para que, en cumplimiento del artículo 3º transitorio de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, procedan sin demora a armonizar su normatividad reglamentaria en términos de lo dispuesto por dicha ley que presentó la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, formándose el expediente parlamentario 65-080/2025. Segundo, en la iniciativa de mérito, la diputada iniciadora esencialmente justifica la viabilidad del exhorto planteado mediante los razonamientos siguientes. 1. El derecho a la movilidad ha sido reconocido progresivamente como un derecho humano autónomo que permite a las personas desplazarse libremente en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, con el objeto de satisfacer sus necesidades y desarrollar plenamente sus capacidades en sociedad. Su ejercicio efectivo es condición indispensable para el acceso a otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la educación, salud, la participación pública y el esparcimiento. En el ámbito internacional, este derecho se vincula con diversos instrumentos del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos. Entre ellos destacan el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad y circulación, y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por él libremente. En el orden jurídico mexicano, el derecho a la movilidad fue elevado a rango constitucional mediante el decreto publicado el 18 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación,
que reformó el artículo 4 para establecer que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En este sentido, el artículo 4 constitucional se reconoció el derecho a la movilidad como una libertad de tránsito ampliada, pero además lo configuró también como un derecho social exigible que impone deberes positivos al Estado y establece estándares materiales para el diseño de sistemas integrales de transporte y movilidad urbana, por lo que esta disposición debe leerse a la luz de los compromisos internacionales en derechos humanos conforme a los principios constitucionales de dignidad humana y ciudad incluyente, así como en atención a las exigencias contemporáneas de sustentabilidad y equidad territorial. Segundo, el 17 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo general de establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El artículo 5 de dicha legislación general establece un enfoque sistémico y de sistemas seguros con el objetivo principal de proteger la vida, la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves a través de la generación de sistemas de movilidad seguros. En dicho precepto legal se detallan ciertos criterios claves para lograr dicho sistema de movilidad seguro, como el de reconocer que las muertes y lesiones ocurridos en hechos de tránsito son prevenibles, que el diseño del sistema de movilidad debe tolerar el error humano y mantener velocidades seguras, además del reconocimiento de la responsabilidad compartida en seguridad vial. Otro aspecto importante en esta nueva legislación general es que, en su artículo 9, de manera explícita se reconoce la movilidad como el derecho de toda persona a trasladarse y disponer de un sistema integral de movilidad de calidad suficiente y accesible. Este artículo es toral, ya que no se limita a reconocer el simple desplazamiento, sino que abarca la existencia de un sistema que lo haga posible de manera adecuada. Finalmente, estimó necesario señalar que el artículo 2 transitorio de la Ley General analizada estableció que entrará en vigor en los congresos de las entidades federativas y contarían con un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones a sus respectivas legislaciones locales. Tercero, en atención a la anterior, mediante decreto número 336, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 3 extraordinario del 4 de abril de 2024, se aprobó por este Congreso del Estado la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala. Cuarto, para efectos del presente exhorto, resulta indispensable señalar que el artículo 3 transitorio de la citada ley local se estableció de manera expresa un mandato dirigido a los ayuntamientos de la entidad. En dicho precepto se impuso la obligación jurídica de armonizar su normatividad municipal con los contenidos y principios rectores de la referida ley estatal. En el texto transitorio se dispuso que los municipios cuentan con un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir del día siguiente al de su entrada en vigor, 5 de abril de 2024, para realizar las adecuaciones correspondientes en los ordenamientos municipales. Dicho plazo venció formalmente en octubre del 2024 sin que los ayuntamientos hubieran cumplido con esta disposición legal. Lo anterior se afirma porque de una revisión exhaustiva a la página web del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se pudo constatar que a esta fecha ningún municipio ha dado cabal cumplimiento a la obligación legal de armonizar su respectiva normatividad municipal a la ley local de movilidad. Es verdad que a partir de que empezó a correr el plazo que fue otorgado a los municipios para llevar a cabo la armonización en mención, se pudo identificar que 5 ayuntamientos publicaron formalmente disposiciones reglamentarias. Estas se enfocan al tránsito vehicular y transporte público o privado. Del análisis de los referidos reglamentos se advierte con claridad que en ninguno de ellos hace referencia expresa a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, ni incorpora de manera explícita los principios rectores establecidos en su artículo 7. Seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, lo cual implica una falta de armonización formal y material. En efecto, la falta de armonización se ve reflejada en la circunstancia de que los 5 referidos reglamentos regulan desde la perspectiva del tránsito vehicular y transporte público o privado. Tanto es así que el reglamento del municipio de Teolocholco se fundamenta explícitamente en la Ley de Comunicaciones y Transportes y no en la nueva Ley de Movilidad. Los mencionados reglamentos requieren nutrir medidas específicas en materia de movilidad, ya que los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Movilidad Estatal
facultan a los municipios a emitir normas técnicas, medidas administrativas, operativos y otras disposiciones específicas sobre movilidad segura. Asimismo, en ninguno de los 5 reglamentos se prevén mecanismos formales para integrar a colectivos, asociaciones de usuarios, ni consejos consultivos, es decir, carecen de mecanismos de participación ciudadana, a pesar de que la Ley de Movilidad Estatal en su artículo 7, fracción 13ª, lo impone como principio rector. También, la Ley Estatal de Movilidad exige un enfoque de sistemas seguros y de corresponsabilidad, con medidas como gestión de velocidades, infraestructura segura y control de factores de riesgo. Y al respecto, ninguno de los reglamentos municipales incorpora tal consideración de forma integral, limitándose a sancionar convencionalmente o con controles aislados. En tal sentido, los referidos municipios han publicado los reglamentos señalados. Estos no satisfacen el estándar de armonización exigido por la legislación estatal y la general. Tan es así que en su denominación se enfoca al tránsito y no al derecho de movilidad. Lo anterior permite afirmar que los 60 ayuntamientos del Estado no han cumplido con el mandato previsto en el artículo 3º transitorio de la Ley de Movilidad Estatal y, por tanto, se justifica plenamente el exhorto legislativo para plantear una revisión, ampliación y adecuación sustancial en la normativa reglamentaria que deben emitir todos los municipios en nuestro Estado. De ahí que resulte plenamente justificado y urgente emitir un exhorto, mediante el cual se insta a todos los ayuntamientos del Estado a que de manera inmediata cumplan con la obligación legal y constitucional de armonizar su reglamentación, pues solo mediante la acción normativa coordinada entre niveles estatal y municipal se podrá garantizar los fines superiores de la ley, la protección a la vida, la integridad física y la movilidad segura de todas las personas en nuestro estado Tlaxcala. Quinto, por otro lado, en lo esencial, la intención de la presente iniciativa también es la de referirse de modo particular al uso de la motocicleta como expresión del derecho a la movilidad, accesibilidad, inclusión y necesidad de regulación desde un enfoque de derechos humanos. Respecto de este derecho fundamental, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce 2 dimensiones complementarias, individual y colectiva. La dimensión individual protege la libertad de cada persona para desplazarse según sus propios fines y decisiones. La colectiva, en cambio, exige que existan múltiples medios de transporte accesible, eficientes y adecuados al modo de vida de la población, permitiendo la satisfacción de sus necesidades y su pleno desarrollo. En este marco, el uso de la motocicleta representa una vía concreta y legítima para ejercer este derecho, especialmente para personas en contextos rurales, zonas marginadas o núcleos urbanos con escasa oferta de transporte público. Su bajo costo, fácil acceso y eficiencia energética hacen de la motocicleta un instrumento de inclusión social y autonomía personal que permite a miles de personas en Tlaxcala acceder al trabajo, la educación, salud y la vida comunitaria. La motocicleta, por tanto, no es solo un vehículo, es un medio que materializa el derecho a la movilidad para sectores históricamente excluidos de otros esquemas de transporte. Asimismo, la motocicleta favorece la autonomía de grupos que han enfrentado históricamente condiciones de desigualdad, jóvenes en edad productiva, mujeres jefas de familia, personas de comunidades semirurales o personas en situación de informalidad laboral encuentran en ella una forma concreta de integración económica y social. Por ello, su existencia y su uso debe entenderse desde una perspectiva de garantía del derecho a la movilidad y no como un simple fenómeno vehicular. Séptimo, frente a este panorama, la regularización municipal del uso de motocicletas es indispensable. Entre las acciones que los ayuntamientos pueden y deben implementar destacan establecer el uso obligatorio de casco, exigir licencia válida de conducir, limitar el número de pasajeros, aplicar sanciones administrativas proporcionales, desarrollar campañas de concientización y educación vial, coordinarse con autoridades estatales para verificar placas, licencias y antecedentes. Octavo, los ayuntamientos de Tlaxcala tienen hoy una competencia clara, una obligación legal vigente y un problema social de alta prioridad. La inacción normativa ha permitido que las motocicletas, en lugar de ser exclusivamente un medio de inclusión y accesibilidad, se conviertan también en vectores de inseguridad y de violencia. El caso específico de Tlaxcala lo ilustra con claridad, pues como se ha dicho, a pesar de que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala establece en su artículo 3º transitorio la obligación de los municipios de armonizar su normatividad en un plazo de 180 días, no se encontró que alguno de los 60 ayuntamientos haya publicado oficialmente disposiciones que lo atiendan de manera integral.
Esta omisión institucional no solo representa una falta, sino que vulnera directamente el derecho humano a la movilidad al dejar sin regulaciones aspectos esenciales que podrían prevenir accidentes, mejorar la convivencia vial y proteger la vida e integridad de todos los usuarios de las motocicletas. Noveno, como parte del exhorto que se propone, no se deja de lado la participación ciudadana como aliada para una movilidad segura. En este sentido, se considera que para alcanzar los fines de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, resulta indispensable incorporar el principio de participación ciudadana como eje transversal en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas municipales en materia de movilidad. Así lo reconoce el artículo 7, fracción 12ª y 13ª de dicha ley, al establecer como principio rector la promoción de la participación de las personas usuarias del sistema de movilidad bajo esquemas de corresponsabilidad entre autoridades y sociedad. Por tanto, el exhorto que se propone a esta soberanía también busca alentar a los ayuntamientos a que en el proceso de armonización de sus reglamentos locales conforme a la ley estatal promuevan mecanismos de diálogo y colaboración con dichos colectivos ciudadanos, mediante la celebración de foros, mesas de trabajo, consultas públicas o convenios de colaboración. La incorporación de estas voces sociales no solo enriquece el contenido normativo, sino que fortalece la legitimidad institucional, eleva los niveles de cumplimiento voluntario y favorece la creación de una cultura vial más consciente, incluyente y, por supuesto, pacífica. Con los antecedentes narrados, esta comisión dictaminadora emite los siguientes considerandos. Primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La citada clasificación de las resoluciones que emite este poder soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. En su fracción tercera define al acuerdo como toda resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado. Segundo, en el artículo 38, fracciones primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Considerando lo previsto por la fracción octava del artículo en cita, que precisa que las comisiones ordinarias les corresponde cumplir con las encomiendas que les sean asignadas por el Pleno, la Comisión Permanente o la Junta de Coordinación y Concertación Política, y en atención a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, es de concluirse que esta comisión es competente para conocer del presente asunto y por ende procede al estudio, análisis y dictamen correspondiente. Tercero, al respecto, la comisión que suscribe se permite razonar a la luz de la normativa vigente la propuesta legislativa en los términos siguientes. Mediante decreto publicado el 18 de diciembre del año 2020, en el Diario Oficial de la Federación se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, estableciéndose en el actual párrafo 21º del artículo 4 que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Derivado de la reforma constitucional mediante decreto publicado el 17 de mayo de 2022, se emitió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo objeto fue establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en las condiciones previstas por el texto constitucional, ordenado en su transitorio segundo el deber del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados para emitir las armonizaciones correspondientes a las leyes de su competencia, tema sobre el que volveremos más adelante. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial refiere en su artículo 68 atribuciones específicas para los municipios en la materia, que incluyen, entre otros, la participación en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, reconociendo así su importante función estratégica como un orden de gobierno cuya naturaleza lo ubica como aquel con el contacto directo que tiene la población, en sustento en lo que describe el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que los estados adoptarán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. En dicha disposición precisa los servicios y funciones a su cargo, los cuales estarán intrínsecamente relacionados con la movilidad, estando a su cargo aquellas vías donde se desarrolla la movilidad, el deber de brindar el equipamiento adecuado a las mismas, así como el servicio público de policía de tránsito,
Derivado de la posición que ocupa el municipio, los instrumentos normativos en materia de movilidad y seguridad vial imponen el deber de implementar acciones y atender de forma oportuna las demandas sociales en materia de movilidad y seguridad vial, así como aquellas que competen de forma coordinada con el orden estatal y federal en términos del artículo 74 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En el mismo orden de ideas, la fracción segunda del artículo 115 de la Constitución Federal reconoce la facultad de los municipios para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de las respectivas jurisdicciones para organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como la participación ciudadana y vecinal. De esta forma, la fracción tercera del numeral invocado enlista de forma más específica los servicios y funciones que tendrán a su cargo el municipio, entre los que refiere el inciso H relativo a seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva, municipal y tránsito. Sin embargo, es de reconocer la salvedad de que, al igual que ocurre con la legislación estatal, la normatividad municipal deberá respetar la armonización con los principios constitucionales y legislaciones federales y estatales. Esto se expresa en el párrafo segundo en la misma fracción tercera que se refiere, sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o la prestación de servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. A su vez, la fracción quinta del citado artículo 115 constitucional establece facultades en los términos de las leyes federales y estatales relativas para formular, aprobar y ordenar el desarrollo urbano de los municipios, entre las que se encuentran los planes urbanos y los de movilidad y seguridad vial. Dicha facultad fue reiterada también en la fracción segunda del artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Asimismo, en la fracción sexta del artículo 115, en comento, se establece el mandato constitucional para que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas tiendan a formar una continuidad demográfica, los municipios que forman una zona metropolitana conurbada puedan coordinarse con los tres órdenes de gobierno, con estricto respeto al ámbito de competencia de los órganos municipales para planear y regular de manera conjunta y coordinada los criterios para la movilidad y seguridad vial con apego a las leyes en materia. Ahora bien, como se puntualiza en las líneas que preceden, el transitorio segundo de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial impulsó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados el deber de aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia a fin de armonizarlas con disposiciones federales. Así, considerando que el artículo 124 de la Constitución Política Federal previene de la reserva de aquellas facultades no expresamente concedidas a la Federación, son competencia de las entidades federativas, por lo que en ejercicio de sus respectivas competencias y en concordancia con lo preceptuado en el artículo 40 constitucional, en que se reconoce su libertad configurativa para regular su régimen interior, se entiende la distribución de competencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. En este orden de ideas sobre las competencias que corresponden a las entidades federativas, con fecha 4 de abril de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, cuyo objeto es definir las competencias para el Estado y los municipios en materia. De esta forma, y considerando la facultad descrita en la fracción segunda del artículo 115 constitucional y lo preceptuado en la fracción cuarta del artículo 48 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial Local, es en que se reconoce el deber de los municipios para colaborar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la generación de la reglamentación de los estudios de impacto al tránsito y los estudios en materia de movilidad y seguridad vial y medio ambiente. Disposición que se reafirma en la fracción primera del artículo 51 del citado ordenamiento jurídico estatal, que refiere que los ayuntamientos tendrán la atribución de expedir reglamentos para ordenar, regular y administrar los servicios de movilidad y seguridad vial en los centros de población ubicados en su territorio y en las vías públicas de jurisdicción municipal conforme a las disposiciones de esta ley y su reglamento. Por lo que respecto a la materia de movilidad y seguridad vial, la Estrategia Nacional de Movilidad expresa que la reglamentación de sus funciones incide directamente en formular en los términos de las leyes federales y estatales planes de movilidad y seguridad vial. En los términos de las leyes federales y estatales, las siguientes facultades complementarias: zonificación, planes de desarrollo municipal, reservas territoriales, utilización de suelo, licencias y permisos de construcción e intervención en la formulación, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, invertir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros que afecten su ámbito territorial, funciones y servicios a su cargo, función de seguridad pública,
Policía Preventiva Municipal y Tránsito, Servicio de Agua Potable, Alumbrado Público, calles, parques, jardines y su equipamiento, que adicionalmente podrán convenir la asociatividad y responsabilidad conjunta en el Estado mediante organismos públicos especializados. Hacienda Municipal, contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, aquellas que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos. Actuar conjuntamente con otros municipios y órdenes de gobierno en los espacios metropolitanos o conurbados metropolitanos para planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial con apego a las leyes federales en materia. Dicho instrumento expresa que las normas de tránsito, su aplicación y sanciones son esenciales para garantizar comportamientos seguros de todas las personas usuarias de las vías. Es primordial disponer de instrumentos de control de la operación y de los conductores de la vía para emplear las obligaciones establecidas en las leyes de movilidad. Con ello, asegurar el control público sobre el cumplimiento de dichas obligaciones. De esta forma, reitera la necesidad de contar con un andamiaje jurídico que favorezca el pleno ejercicio del derecho a la movilidad. En este sentido, reconociendo que en el ámbito federal se cuenta con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en el plano estatal la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, por lo que es menester que los municipios den cumplimiento a las disposiciones normativas y en ejercicio de su facultad constitucional emitan el reglamento respectivo en la materia. De esta forma, el propósito de la diputada iniciadora se encuentra dentro de la razón que impone la legislación, pues con la iniciativa con proyecto de acuerdo se busca exhortar a los ayuntamientos para que armonicen sus reglamentos en materia de movilidad, para dar cumplimiento al artículo 3º transitorio de la Ley y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, integrando disposiciones claras y operativas respecto al uso de motocicletas, respecto a medidas de seguridad y circulación. Cuarto, en este tenor, esta comisión dictaminadora coincide con la diputada iniciadora en los argumentos que plantea, enfocados en la necesidad de exhortar con pleno respeto a la autonomía municipal a los ayuntamientos del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones reglamenten en su ámbito competencial a fin de garantizar el derecho humano de movilidad en las condiciones descritas en el párrafo 21º del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo establecido por los artículos 43, 45 y 54, fracción 64ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala exhorta respetuosamente a los 60 municipios del Estado de Tlaxcala, a través de sus ayuntamientos, para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales adecúen y publiquen su normatividad reglamentaria en materia de movilidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º transitorio de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, integrando, entre otras disposiciones en forma clara y operativa sobre el uso de la motocicleta, conforme a los principios de legalidad, seguridad vial, inclusión y prevención. Asimismo, incorporen mecanismos eficaces de control, vigilancia, sanción y evaluación periódica en atención al incremento del uso de motocicletas en hecho delictivo. Para tal efecto, implementen operativos regulares y permanentes de revisión del uso de motocicletas, con énfasis en la verificación del uso de casco, licencias de conducir, placas, número de ocupantes, así como establecer mecanismos de coordinación con autoridades estatales para compartir información, realizar operativos conjuntos y prevenir el uso de motocicletas en la comisión de hechos delictivos, atendiendo así al interés público y a la protección de la integridad de las personas. De igual forma, para garantizar la participación ciudadana en sus políticas de movilidad, promuevan el involucramiento activo de colectivos, asociaciones civiles y agrupaciones de personas motociclistas mediante foros, consultas, mesas de trabajo, mecanismos de colaboración formal con el fin de reforzar la corresponsabilidad social en el uso seguro de la motocicleta. Segundo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario del Congreso del Estado para que, por conducto del actuario parlamentario, notifique el presente acuerdo a los 60 ayuntamientos de esta entidad federativa para los efectos conducentes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala
dado en la sala de comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial de Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 5 días del mes de noviembre del año 2025. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de Asuntos Políticos, diputado Jaciel González Herrera, presidente; diputado Eber Alejandro Campech Avelar, vocal; diputada Lorena Ruiz García, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputado David Martínez del Razo, vocal; diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, vocal; diputada Maribel León Cruz, vocal; diputado Vladimir Zainos Flores, vocal; diputada María Aurora Villada Temol, sin vocal; diputado Silvano Garay Ulloa, vocal; y diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, vocal; diputada Blanca Águila Lima, vocal. Última foja del dictamen con proyecto de acuerdo derivado del expediente parlamentario 65.080/2025. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez. Con el permiso de la Mesa Directiva por Economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 21 votos, Presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputadas o diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Madaí Pérez Carrillo. ¿En pro o en contra, diputada? Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores e invitados, quiero manifestar mi voto a favor del presente dictamen, que exhorta a los 60 municipios de nuestro estado a actualizar su normatividad en materia de movilidad y seguridad vial y, de manera señalada, fortalecer los mecanismos de supervisión sobre el uso de motocicletas. Compañeras y compañeros, este Congreso no puede permanecer indiferente ante una problemática que ya se volvió estructural. Tlaxcala vive un crecimiento acelerado en el uso de motocicletas. Más personas se mueven en ellas, más familias dependen de ellas para trabajar y desplazarse, pero también más vidas se exponen en riesgo y, desafortunadamente, más delitos se cometen utilizando estos vehículos como medio de fuga o de operación. La evidencia técnica es clara. Las motocicletas están involucradas en porcentaje creciente de siniestros viales graves. El uso de casco reduce hasta 40% el riesgo de muerte y un 70% el riesgo de lesiones severas. La falta de licencias y placas, la correcta trazabilidad vehicular y dificultad de labor de seguridad pública. Los municipios que no cuentan con reglamentos armonizados pierden la capacidad operativa para cumplir la ley. Esto no es percepción, son datos duros. Y gobernar con datos duros es saber gobernar con responsabilidad. Por ello, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de nuestro estado obliga a municipios a garantizar un enfoque de seguridad vial sustentado en el principio de que la vida es la prioridad absoluta. Significa ampliar medidas preventivas, diseñar infraestructura segura y regular los vehículos más vulnerables en la vía, entre ellos las motocicletas. El exhorto que hoy se pone a nuestra consideración no es un trámite administrativo, es un mensaje claro. Nuestros municipios deben ratificar su compromiso con la movilidad segura como política transversal,
Como presidenta de la Comisión de Movilidad, considero que apoyar esta propuesta significa, primero, dar certeza jurídica a los municipios para ordenar el tránsito y prevenir siniestros. Segundo, exigir el uso de casco, licencias y placas, no como un castigo, sino como medidas para salvar la vida. Tercero, impulsar operativos permanentes con enfoque técnico y seguridad ciudadana. Y cuarto, promover la coordinación entre municipios y gobierno del Estado para disminuir hechos delictivos, haciendo el uso de motocicletas. A nuestro Congreso le corresponde marcar la ruta. Y la ruta debe ser movilidad con seguridad, municipios con orden y políticas públicas basadas en evidencia. Quiero también reconocer que este exhorto integra un componente político fundamental, como lo es la participación ciudadana. Los colectivos de motociclistas, las asociaciones civiles y la comunidad organizada deben ser parte de las soluciones, no espectadores del problema. Cuando hay diálogo, corresponsabilidad y acuerdo, las políticas se fortalecen. Compañeras y compañeros legisladores, la movilidad y la seguridad vial no son temas secundarios, son temas de gobernabilidad, de salud pública, de seguridad ciudadana y de responsabilidad institucional. Es un tema de Estado. Por ello, reitero, la movilidad segura no puede esperar. Nuestros municipios necesitan acciones firmes, coordinadas y técnicamente sustentadas. Con esta convicción democrática, con responsabilidad pública y con compromiso permanente por la vida y la seguridad de las personas, mi voto es a favor de esta propuesta. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. En vista de que ninguna diputada o diputado más desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 21 votos, Presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, Presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por unanimidad de votos de los presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Blanca Águila Lima, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 60 municipios del Estado de Tlaxcala para que en el ejercicio de sus facultades y obligaciones constitucionales y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 6º transitorio de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, expidan, modifiquen y publiquen sus respectivos reglamentos en materia de bienestar animal. Adelante, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la mesa directiva, a mis compañeros y compañeras